Mechi, un gusto, un honor estar con vos después de tanto tiempo, nuevamente. Así que espero que estés contenta y vamos a estar un rato ahí charlando acerca de tu vida, de tu carrera, de cómo pasaste estos años y cómo estás ahora y qué esperás de tu futuro, digamos. Bueno, hola, muchas gracias por invitarme. Estoy un poco nerviosa. Y un placer verte después de tantos años. Y que nada, muy feliz. Gracias. No, gracias a vos. Así que bueno, para que no estés nerviosa, vamos a arrancar con la primera pregunta. Que digamos, cuando te vi en tus fotos con una camiseta que dice Argentina, lo primero que se me pasó por la cabeza es pensar y decir, ¿qué pasa por tu cuerpo, por tu sangre, cuando te pones esa camiseta y salís ahí a una cancha a jugar? Eh, bueno, representar al país primero que es un orgullo. Eh, no es un sacrificio para nosotras porque lo elegimos, así que la verdad que es totalmente un orgullo, un disfrute poder representar a nuestro país, poder escuchar el himno de nuestro país en alguna competencia, el himno de nuestro país cuando llegamos a lo más alto. Eso es hermoso. También tiene que ver mucho con la responsabilidad que uno tiene por portar la camiseta. Obviamente hay nervios antes de arrancar cada partido, pero los nervios son parte, por eso, por algo somos humanos. Eh, Así que nada, es súper gratificante poder llevar el nombre de tu país en el pecho antes de iniciar un partido. Vos hoy estás deportista, estás ahí con la selección, pero imagino que tus inicios... ¿Cómo fue esto que empezaste con el deporte de chiquita? Empecé a jugar béisbol en realidad cuando tenía 6 años, porque mi hermano jugaba y una vez lo vi jugar y le dije, papá, quiero empezar a jugar béisbol. Así que inmediatamente en ese momento entré al partido que estaban jugando los chicos. Me acuerdo que nada, batié al pitcher y me hicieron out. Y estaba enojada, pero era la primera vez que tocaba un bate y una pelota. Así que ahí inicié y a los 13 años me inicié en el softball y ahí arranqué en la selección argentina. ¿Y cómo fue ese cambio de béisbol-softball? ¿Fue porque quisiste? No, en realidad yo jugaba al béisbol, era prácticamente la única mujer que jugaba al béisbol, es un deporte de hombres, y fui obligada a empezar softball porque ya las edades eran distintos, los cuerpos eran distintos, entonces no me dejaban jugar al béisbol, así que me pasé al softball. Al principio no quería, lloraba antes de cada entrenamiento porque no quería ir a jugar al softball, yo quería seguir jugando al béisbol, pero después me enamoré completamente del softball y me abrió muchísimas más puertas que quizás el béisbol me podría haber dado, así que súper feliz. ¿Y qué diferencia hay, digamos, entre béisbol y softball, así en pocas palabras? O sea, porque uno ve, digamos, prácticamente en cuanto a juego son hermanos. Pero ¿qué Sí. diferencia tiene uno con el otro? Básicamente, o sea, el juego en sí es muy parecido, es igual, diría yo. Lo que cambia por ahí son las distancias. El béisbol tiene la cancha, la distancia de la cancha es mucho más larga. En el béisbol usabas pelota más chica, en el softball usabas una pelota más grande. Y en el béisbol los pitchers tiran de arriba y en el softball los pitchers tiran de abajo, O sea que básicamente. la velocidad cambia un poco, ¿no? También de lanzamiento. Sí, el juego es mucho, en el softball es mucho más rápido porque las bases son más cercanas, entonces uno tiene que jugar un juego mucho más rápido porque llegan más rápido a la base. En cambio, el béisbol es un poco más relajado porque nada, las bases tienen otro tipo de distancia. En el béisbol, por ejemplo, el pitcher tira a 18 metros y en el softball tira en femenino a 13, en masculino a 14. Y esto que decís de femenino y masculino, o sea, digamos, nos adelantamos un poquitito, pero en las Olimpiadas, que por suerte volvieron en Tokio ahí a jugar, dijeron que solamente el softball fuera femenino y el béisbol masculino, ¿no? Exactamente, ¿Hay sí. alguna explicación lógica a eso? En realidad, siempre, o sea, se crea el softball para jugarlo femenino y no es tan normal que haya softball masculino, si bien, por ejemplo, Argentina en el softball masculino es muy bueno, son campeones mundiales, campeones panamericanos, es
es otra la competencia porque no es tan reconocido a nivel mundial como es el softball femenino. El softball femenino es un deporte que creció primero y está, o sea, es mucho más difícil poder llegar porque hay un abismo entre nosotras, por ejemplo, y Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales en el software. ¿Y en el béisbol hoy por hoy hay hombre y mujer o solamente quedó hombres? Sí, ahora se creó el béisbol femenino, es un deporte, una rama del deporte que es muy reciente, hará 2 o 3 años que se ha creado en Argentina, o quizás un poquito más, 4 como mucho, y a nivel mundial lo mismo, entonces es como que las chicas recién están comenzando a competir a nivel mundial y quizás el nivel es mucho menor que el softball masculino, que es un deporte que ya hace años que está establecido a nivel mundial. Claro. Y bueno, vos entonces te fuiste para el softball ahí a los 13 años. Sí. De los 13 en adelante, ¿cómo fue tu carrera en cuanto a lo deportivo? Porque imagino que a los 13 estás pasando ahí en un secundario y que para llegar a un nivel de competencia, digamos, de elite y poder jugar en una selección, tenés que dejar cosas para elegir otras cosas. ¿Cómo fue Sí, tu cambio ahí? yo iba a una escuela japonesa eh, y era doble turno, entonces cuando empecé a entrenar con la selección entrenaba de 2 de la tarde a 10 de la noche y no me iba, o sea, no me daban los horarios, así que me tuve que ir a otro colegio y estuve 2 años en River, que está ahí cerquita del Senar, eh, y ahí pude entrenar a la par de hacer mis estudios. Cuando cumplí 17 años, me convocaron para irme a vivir a Paraná, para poder entrenar y concentrar con la selección allá, porque el coach en ese momento era de Paraná, y ahí se concentraba la mayoría de las jugadoras y bueno, y los coaches. Entonces nos dijeron que nos vayamos allá y bueno, yo accedí, hablé con mis papás, los convencí y terminé mi secundario en Paraná, en la Escuela Nacional, a la parte que estaba entrenando con la selección juvenil y ya en ese momento con la selección mayor también. O sea, ahí ya arrancaste con todo en ese momento, es como el deporte era 100%. Sí, en el año 2016, ahí que fue que me mudé y ahí ya estaba, era parte de las 2 selecciones, de la mayor y de la juvenil. Tengo dos preguntas. La primera, dijiste que cuando estuviste en River estabas en el CENAR. Sí. ¿Qué importancia tiene para los deportistas argentinos el CENAR? Porque muchas veces, uno a veces siempre cae en el estereotipo del jugador de fútbol que juega en un equipo, hace las inferiores, y hay un lugar que se llama CENAR, que está lleno de deportistas y atletas argentinos que son de exportación. ¿Qué importancia tuvo para vos eso? Fue muy importante, bueno, el CENAR es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ahí están todos los deportistas de elite, como vos dijiste, de casi todas las disciplinas. Eh, Creo que menos del fútbol están todas las disciplinas ahí, por lo menos. Eh, y fue un proceso muy importante porque, o por lo menos en mi vida y mis compañeras en ese momento, nos cambió, pasamos de ser deportistas a ser atletas realmente. Es un centro que está muy bien preparado, tenés 2 gimnasios, hay pileta natación, eh, tenemos 2 pistas de atletismo. Entonces, en ese momento nuestro coach organizó todo un plan muy grande de entrenamiento y teníamos, a la par de que entrenábamos softball, hacíamos gimnasio, hacíamos atletismo y hacíamos natación. Entonces era como que nos formábamos en todo, en todo lo que se puede formar un atleta y pasamos de ser deportistas a realmente ser atletas. De hecho, comíamos ahí prácticamente todo el día porque En ese momento es como que el deporte, así como en cuanto a actividad física, es muy importante, pero empezás a tener como comportamientos de ya un atleta en cuanto a comida, imagino en cuanto a gimnasio, en cuanto a un montón de otras cosas, que no son solamente estar jugando al softball. no, de hecho ahí en el mismo CENAR tenés un cuerpo médico donde te haces todos los estudios anualmente y tenés el cuerpo médico a disposición todos los días, tenés psicólogo, nutricionista, traumatólogo, médica clínica, kinesiólogos. En el centro médico están todos los días, tienen médicos de guardia y también, por ejemplo, hacíamos el plan con la nutricionista del CENAR,
íbamos a la psicóloga también del CENAR y teníamos mi médica de cabecera, por ejemplo, era del CENAR, estaba ahí todos los días. Así que ellos nos trataban cualquier tipo de lesión, nos daban plan de alimentación, si teníamos lesiones y teníamos que ir al kinesiólogo íbamos ahí. Está el comedor, entonces comíamos ahí también. La merienda por lo general, porque ya íbamos comidas a las 2 de la tarde, y después la cena. Aparte de todo eso, digamos, el aspecto de sociabilizar con otras personas que digamos, nuclea el CENAR de muchas provincias distintas, debe ser una experiencia en cuanto a lo personal interesante, ¿no? Sí, encontrás deportistas, o sea, de todos los deportes hay gente, hay gente que viene de afuera, nosotros teníamos compañeras que venían de otras provincias, de Salta, de Paraná, de La Pampa, entonces ellas sí tenían la posibilidad de estar ahí concentradas, digamos, o sea, de vivir en el CENAR, porque vivían a más de 50 kilómetros, pero yo, por ejemplo, que soy de acá, de Buenos Aires, capital, y vivo a menos de 50 kilómetros, no podía tener la posibilidad de vivir ahí, pero las chicas que vivían ahí convivían con gente de otras provincias, iban a la escuela misma con otros deportistas y chicos de otras provincias, y ellas obviamente tuvieron otra experiencia distinta a la mía, pero sí compartías con un montón, o sea, comías y te hacías amigos de gente por ahí que vivían en Corrientes, y mismo los deportistas que también vivían en Capital iban a entrenar ahí, por ahí te los cruzabas en el gimnasio, eh, o en la comida o lo que sea, y podías tomar muchas de las experiencias que ellos tenían y te enseñaban también de alguna forma. Tal cual. Y ahí nombraste Paraná, cuando te mudaste para allá, que ese cambio de dejar tu casa y tu familia para ir a cumplir un sueño. ¿Paraná qué importancia tiene para las jugadoras de softball? En Paraná se le dice la cuna del softball, básicamente. Ahí están los equipos con mayor nivel del país, y por lo tanto los coaches que hay son muy buenos. Tanto a nivel femenino como masculino, el softball se concentra en Paraná, o el mejor nivel está en Paraná, así que poder ir allá es toda una experiencia que, o sea, vos adquirís muchísimo más que lo que podés llegar a jugar acá. Allá también tienen otro sistema de juego. Allá, por ejemplo, nosotras, las mujeres, jugábamos contra varones, nos enfrentábamos a los chicos por ahí, a lo que es categoría cadete, que son entre 12 y 15 años, y después la selección se enfrentaba a los juveniles o primera B, que son entre 18 y 24 años, así que tenés otra experiencia de juego, es otra dinámica. Y ahí para estar en Paraná, que tenés que internarte en cierta forma, porque tenés que vivir ahí, digamos, ¿ustedes tienen alguna ayuda para poder estar ahí, digamos, que lo subsidia? Nosotras en ese momento nos fuimos a vivir a Paraná, vivíamos en un departamento, vivía yo con 3 compañeras más que también estaban en la selección y estaban terminando su secundario, y percibíamos en ese momento una beca de ENAR, eh, y podíamos cubrir los gastos de alojamiento y comida, digamos. ¿Y en Paraná cuánto tiempo estuviste? Estuve viviendo ahí 4 años, sí. Y qué pasó después de ahí? En el 2019 me fui, o sea, conseguí una beca para estudiar y jugar en Estados Unidos, así que me fui a vivir allá. Te fuiste para allá, cruzaste todo el continente prácticamente. Sí. ¿Y la experiencia de ir ahí? ¿Cómo fue para vos? Imagino que habrá sido una experiencia novedosa por lo menos. Sí, mi sueño siempre fue poder jugar y estudiar en una universidad de Estados Unidos. Desde que había empezado a jugar el softball y veía softball universitario, decía yo quiero estar ahí. Tenía como un ideal de una universidad de Estados Unidos y demás. No sé si tanto de Estados Unidos, pero sí de la universidad y del nivel universitario. Y quizás no fue tanto lo que yo esperaba, pero igualmente es una experiencia que yo quería vivir, que necesitaba vivir, y que me sirve a mí para un futuro, obviamente. Y para poder solicitar esas becas, ¿cómo es el sistema? Nosotros participamos de muchos campeonatos a nivel internacional que van muchos coaches de universidades. En uno de los campeonatos que yo participé, me contacta un coach de un college, se llama, de Georgia,
Y yo había consultado con unos amigos que viven allá en Estados Unidos a ver si esta universidad o este college era bueno. Y me dijeron que en realidad mande mis videos jugando y entrenando a otra universidad, que es la que estoy ahora, y ahí me aceptaron y me dieron la beca. Y para ir a la universidad, ¿qué te dan una beca de deporte, no? Sí, en las universidades hay beca de deporte y beca de estudio, pero yo obtuve la beca de deporte. ¿Y los estudios que habías empezado en Paraná, de qué eran? Yo terminé la escuela en Paraná, el secundario, y hice un año de ciencia política en la Universidad de Entre Ríos. Y ahí pudiste continuarla después en Estados Unidos. En Estados Unidos pude continuar la universidad en la que me tomaron o me dieron la beca, me dio la posibilidad de continuarla después de presentar muchos papeles. Pero ¿Y sí. cuánto te queda para terminar? Me queda un solo semestre, son 4 materias y ya me recibo de 2 carreras. Estoy haciendo licenciatura en ciencia política y licenciatura en relaciones internacionales. Vos pasaste a Estados Unidos, empezaste a jugar para el equipo de la universidad. Sí, para el equipo de la Universidad de Sacred Heart, que es Sagrado Corazón. Jugué ahí, el equipo se llama Pioneers en División 1, que es la división o el nivel más alto universitario que hay en Estados Unidos. Después tenés División 2 y División 3. Y esto que decías al principio de que Estados Unidos en cuanto a softball tiene un muy buen nivel, ¿sentiste la diferencia cuando jugabas entre equipos allá con la universidad? La principal diferencia que hay en Estados Unidos a nivel equipo es que el tema del picheo no principal, o sea, las chicas que tiran un poco más fuerte y por ahí tienen muchos más efectos que acá, que eso es, o sea, se nota mucho. A nivel selección, quizá mi equipo jugaba igual que como jugamos en la selección, pero obviamente está juntando a todos a todos los mejores jugadores de Argentina y comparándolos con un solo equipo universitario de allá. Entonces, sí, hay una brecha grande. Aparte, ellos desde que nacen conocen el deporte y se entrenan toda la vida para poder conseguir una beca deportiva. Eh, Así que son muy buenos en lo que hacen y en ese deporte. Y en cuanto a Estados Unidos, esto de se sabe que juegan a muchos deportes y cuando va uno a Olimpiadas siempre están, si no es primero, segundo, tercero, pero en la cantidad de medallas. En cuanto a lo que es béisbol o softball en este caso, digamos, ellos tienen un nivel en cuanto a formación de más pequeños mejor que en Argentina o cómo es el nivel que tienen ellos? O sea, ¿hay escuelas de más chiquitito? Principalmente el cupo de gente que genera el béisbol o el softball en Estados Unidos es muchísimo mayor que acá. Allá el béisbol es el deporte nacional, básicamente. El softball también en lo femenino es un deporte muy conocido a nivel nacional, donde vas a cualquier lado y decís, sí, juega el softball o juega el béisbol y es normal. Y acá por ahí el béisbol o el softball es un deporte que es raro, que vos vas y decís, sí, juega al softball y te dicen, ¿qué es eso? O juega al béisbol y, no sé qué es. Por ahí no es tanto, acá por ahí es más el fútbol, que tenés chicos que desde que nacen tocan la pelotita, eh, pero en el béisbol y en el softball acá en Argentina no pasa. Allá sí, desde que tienen 3 años ya están jugando al béisbol o al softball para ser prospectos a conseguir algún tipo de beca y también a progresar en su vida, ¿no? Claro, aparte de jugadores de béisbol de allá, o sea, hay muchos latinos que a veces migran para jugar ahí en Estados Unidos y los estadios, los campos de juegos son impactantes. O sea, a nivel, Sí, cuando entras a uno es como que son grandes, bien Estados Unidos. sí, bueno, esa es la liga, o sea, la liga profesional sería eh, la Major League, le dicen. Ahí es muy difícil, obviamente, entrar. Un deportista de béisbol de acá por ahí es bastante difícil. Ligas que logran entrar así como que son muy, 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 muy buenas porque imagínate que hay muchísima cantidad de estadounidenses que intentan entrar en las Major League y no llegan. Entonces los latinos son o sea, son superiores a ese nivel que juegan ellos y aparte es distinto porque lo que tiene el latino es por ahí esa sangre de querer jugar que quizás los yankees mucho no tienen.
Mm. La sangre caliente ahí de querer ganar y competir y Sí, no perder por más sí, que sí. seas menor que otro. La pasión por el deporte. Sí. Es que eso siempre, ¿no? Un poco para los deportistas, digamos, decimos Argentina, pero si creo que si uno dice latino, somos todos muy parecidos, que esa perseverancia y esas ganas a veces de salir y decir, por más que sea menos o por más que pasa mucho en el fútbol, que un equipo que tal vez a priori debería de perder, de pronto sale a la cancha y puede pasar que gane. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Y los jugadores no salen con, tratemos de empatar, no, tratemos de No, no. ganar. Sí, no, le ponen mucha garra, es la pasión por el deporte. Por ahí nosotros acá estamos muy acostumbrados o por lo menos nuestro deporte, no sea pago. Entonces lo que hacemos softball o béisbol, realmente lo hacemos porque amamos el deporte y es nuestra pasión. Y entonces eso se nota cuando uno va a jugar contra otra persona que quizás le están pagando porque juegue, o que quizás lo necesita porque necesita una beca. O bueno, en la Major League cobran muchísima plata por jugar, entonces es como distinto, ¿no? Ya otro Cobran nivel. fortuna, sí, sí, tal cual. Sí, Y digamos, en cuanto a toda esta formación que vos comentaste que integrás la selección de hace cuánto, 10 años ya prácticamente. sí, el sábado cumplo 24, así que van a ser 10 años, un 10. montón. Digamos, ¿qué torneo fue el que vos, si tuvieras que decir, participaste en torneos cuáles? De todos los que has Eh, participado. con la selección. Sí, con la selección. Con la selección participé desde el 2015, fue nuestro primer torneo en Estados Unidos, tuvimos con la mayor una World Cup. eh, Ese fue mi primer torneo, mi debut en la selección argentina fue en la mayor. Y después al mes y medio jugamos un mundial juvenil en Oklahoma. Después en el 2016 fuimos con la selección mayor, un sudamericano en Colombia, con la selección juvenil el mismo año, un sudamericano juvenil en Colombia. En el 2017 participé de un torneo en Brasil con la selección mayor y después tuvimos el Mundial Juvenil en Clearwater, Florida. Y ese mismo año tuvimos unos Juegos Panamericanos con la selección mayor en Dominicana. Eh, en el año 2018 ya dejé de ser juvenil y tuvimos un campeonato sudamericano en Aruba con la selección mayor. Y en el 2019 tuvimos un campeonato sudamericano en Ecuador con la selección mayor. Y después vino la pandemia y el último sudamericano lo jugamos acá en Argentina Y con la selección mayor. de todos esos, si tenés que sacar o elegir uno, ¿cuál elegís? El último, ¿Por porque qué? salimos campeonas. Salieron campeonas ahí. Estuvimos ahí Sí, mirando. Que eso también es otra cosa, ¿no? Que los medios de comunicación, como para ver, querías buscar el partido y era complicado a veces en algunos casos encontrar uno que estuviera en vivo. sí, no, es complicado. O sea, si bien lo transmitieron, pero lo transmitieron vía YouTube en un canal de Bahía que pagó la Confederación para poder transmitirlo, digamos. Pero no, en ningún canal salimos. Y digamos, esto de salir campeón, o sea, ¿cómo fue? Y o sea, es raro, en el momento yo sinceramente no había caído todavía que habíamos salido campeonas, era un deseo que venimos arrastrando hace muchísimos años. La selección hace más de 30 años que no lograba un campeonato sudamericano y hace más de 15 años que no llegaba a una final. Entonces, nosotros veníamos de un sudamericano de 2019 en que habíamos salido cuartas y siempre lográbamos podio, entonces fue como un golpe contra la pared, pero supimos remontar de todo eso y no solo lograr llegar a la final, que era nuestro primer objetivo para después poder ganarla, eso ya fue muchísimo y ya estábamos ahí. Nuestro rival principal era Brasil, que fue la final contra ellas, y ganarle fue extraordinario y más con la camiseta argentina. Es que encima Brasil, ¿no? El eterno rival deportivo, no otra cosa, Sí, pero con Argentina esa pica deportiva siempre sí, está. hay mucha pica.
Y esto que hablaste vos durante la etapa del COVID, que digamos estabas allá en la universidad, en cuanto a lo deportivo, ¿sufriste digamos, el no poder entrenar o tuviste que entrenar en tu casa? ¿O cómo fue ese periodo, ese año prácticamente, o un poco más, poco menos? En el momento que se declaró el COVID, en Estados Unidos llegó primero, digamos, el COVID, eh, y nos avisan a nosotros que vamos a tener 15 días de vacaciones porque la universidad iba a cerrar por 15 días por el tema del COVID, que nosotros nunca nos imaginábamos que después íbamos a terminar casi 2 años con el tema del COVID. Entonces, en ese momento, eh, mi tío, que estaba en la movida, me dijo, mirá, esto no va a ir para 15 días, ¿por qué no te vas a Argentina? Entonces dije, sí, de última nada, volveré, qué sé yo, pediré algo para hacerlas online, lo que sea. Eh, Así que me vine a Argentina y a la semana cerraron todo, totalmente todo. Así que tuve la suerte de poder volver a mi casa, principalmente estar con mi familia. Y después a nivel deportivo, obviamente acá estaba todo cerrado, tuvimos la cuarentena de casi, creo que 6 meses, y más en donde yo vivo, que es AMBA, así que ahí fue mucho más estricto, pero ahí en Paraná ellos por ahí tenían otras libertades. Pero pude entrenar en mi casa, eh, obviamente con limitaciones, pero seguía entrenando, más que nada al tema psicológico. Igual no me afectó tanto la pandemia, y seguía entrenando con lo que tenía en casa, con el físico principalmente, y después, bueno, el bateo con mis hermanos. Y esto que dijiste que volviste a tu casa, ¿cuánto tiempo o cuántos años estuviste fuera de tu casa? Porque nombraste un montón de torneos, que viajaste por un montón de lados, nombraste que te fuiste a Estados Unidos, a Paraná. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de tu casa? Desde los 17 años que no vivo en mi casa, o sea, desde el 2016, que no estoy estable en ningún lugar, básicamente. Estuve 4 años en Paraná, estuve casi 4 años en Estados Unidos, menos lo que me agarró de pandemia, que fue casi un año. Eh, y ahora volví a Estados Unidos. Estoy en mi casa de vacaciones, pero vuelvo ahora en agosto a Estados Unidos. Así que son idas y vueltas desde hace varios años ya. Y ya después terminás la carrera y volvés. Sí, mi idea es volver, porque quiero volver a mi casa. Como dije antes, no estuve estable en ningún lugar, entonces quiero volver para establecerme en algún lugar, poder estar con mi familia, poder disfrutar de los cumpleaños, Del día a día. del Día de la Madre, del Día del Padre, de todo, digamos. Vos llegás, o imaginemos dentro de un semestre, terminás la carrera, tirás el gorro para arriba y volvés para Argentina. ¿Cuál es la expectativa tuya en cuanto a un futuro, en cuanto a lo deportivo me refiero? ¿Es competir a una Olimpiada o...? Mi futuro, bueno, primero lo tenemos ahora en 3 meses, en noviembre, es poder lograr entrar en los Panamericanos de Santiago 2023. Así que ese sería mi objetivo, poder llegar primero a los Panamericanos de Santiago, que eso ya sería un logro enorme para nosotras, y después poder lograr algún podio en el Panamericano. Y ahí es como que estarías feliz. Sí. Y en Sería muy- cuanto, la última pregunta, ¿y en Capital Federal o cuando vuelvas ahí a AMBA, en qué equipo vas a jugar? Por el momento mi equipo de toda mi vida, Golondrinas. Así que estarás ahí, representándolos. Sí. Así que bueno. Bueno, Mechi, te agradezco mucho la charla. Hacía tiempo que tenía ganas de hablar con vos y bueno, la verdad que fue para mí un honor y un gusto. Muchas gracias, Eva. Gracias por invitarme. Y fue un gusto poder verte después de tantos años. Y nada, me alegro mucho que estés haciendo lo que te gusta. Así que bueno, te mando un saludo y un saludo a toda la familia también. Gracias, un saludo muy grande.